A continuación, Reporte Estelar, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, recientemente acá en Venezuela sufrimos un sismo de magnitud 7.3 en la escala de Richter. Este sismo, pues de alguna manera, como es de esperarse, generó alarma en la población, sobre todo porque siempre uno se pregunta qué tan bien preparados estamos para enfrentar los efectos que pudiera tener un sismo en nuestro país. Siempre uno se pregunta y empieza a hablar, pues, y a recordar además las medidas que desde el punto de vista de prevención debe tomar la población y también deben tener, pues por supuesto, las autoridades. Siempre uno se pregunta si los organismos competentes en el área como Protección Civil están preparados para atender alguna situación. Y por supuesto, esto es objetivo siempre de análisis en los diferentes medios de comunicación y debe servir además de tema de conversación en nuestros hogares. Es por eso que el día de hoy es que hemos querido hablar sobre el sismo que vivimos acá en Venezuela y por supuesto también, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, dar algunas recomendaciones. Así que desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb. Empieza a enviar sus comentarios, a hacer sus preguntas, a hacer sus recomendaciones. ¿Qué hace usted en caso de un sismo? También les ponemos a nuestra disposición o a su disposición nuestras cuentas personales en Twitter, @Canelón del Valle, y en Instagram del Valle Canelón, allí para cualquier comentario. Vamos a ver cómo fue tratado el tema del sismo en Venezuela en los diferentes medios de comunicación para que usted se haga allí una idea de lo que fue la magnitud de este sismo. Sismo de magnitud 7.3 con epicentro en Sucre, sacuda varias regiones del país. Esto fue tomado el 21 de agosto del diario El Impulso.com, diario pionero en la región. También vemos allí porque el sismo en Venezuela no fue tan destructivo como el del 19 de septiembre en México. Es la pregunta que se hacía allí. Bueno, y vamos a tratar con nuestro experto el día de hoy quizás tratar de darle respuesta a esto. También vemos en el Universal, sismo de magnitud 2.8 se registró este martes en Puerto Cabello, esto fue más recientemente, y también destacamos que fue activado un Plan Nacional de Gestión de Riesgos ante amenazas sísmicas. Esto fue recogido por nuestros colegas del diario Últimas Noticias y todo el tema de la situación que tiene que ver con el sismo. Bueno, esta noche estaremos conversando con Elio Pimentel. Él es bombero de la Universidad Central de Venezuela, sargento mayor de bomberos, docente universitario en seguridad industrial y consultor de Exica. Con él vamos a sostener esta conversación esta noche, así que no se retire porque nos vamos a hacer una breve pausa, pero ya venimos con esta conversación que sostenemos esta noche con Elio Pimentel. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Globovisión, en Instagram, @Globovisión, en Facebook, Globovisión, y también puede unirse a nuestro canal en Telegram, Globovisión Piso Oficial. Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. Aquí nos vemos todos. Usted está viendo Reporte Estelar. Seguimos con Reporte Estelar. Seguimos en Reporte Estelar y esta noche estaremos tratando el tema del sismo, los temblores, los terremotos, cuál es la diferencia entre uno
y otros. Recientemente en Venezuela tuvimos uno de 7.3 de magnitud que se sintió en Venezuela, en Colombia y parte del Caribe. Además, en mi introducción yo decía que fue de 7.3 en la escala de Richter, pero ya esta escala no se está utilizando. Y ya vamos a ver por qué ya no se está utilizando y además, pues como les decía, las diferencias entre cada uno de ellos. Esta conversación la sostenemos esta noche con Helio Pimentel. Él es sargento mayor de bomberos de allí en la Universidad Central de Venezuela. Además es profesor universitario, experto en seguridad industrial y consultor de Éxica. Bienvenido, Helio, acá a Reporte Estelar y a Globovisión. Gracias. Vamos a empezar, pues, con el tema de la escala, porque pues obviamente nosotros nos hemos criado en otra época, con otras, y todavía tenemos como que el chip pues automático, 7.3 en la escala de Richter, que fue lo primero que yo dije. Me decías que ya no se está utilizando. ¿Por qué no se está utilizando y cuál es además la diferencia? Correcto. Lo primero que es importante explicar es que una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad. Okay. La magnitud es la cantidad de energía física que se libera en el momento que las placas tectónicas sufren esos movimientos. Esa magnitud se determina con una red acelerográfica, una red de sismómetros que tiene Venezuela y que tienen la mayoría de los países, por lo menos los sísmicos. Ahora bien, la escala de Richter se deja en desuso porque a partir de ciertos valores, generalmente precisamente de 7 o cercanos, no es precisa. Se hace una nueva conversión a lo que hoy en día se conoce como la magnitud de momento sísmico. De hecho, en la página web de la Fundación en Investigaciones Sismológicas de Venezuela, FUNVISI, hay una explicación de eso, más profunda, más detallada, donde pueden buscar. Igual en internet también hay muchísima información, pero lo importante es mencionar, ya la escala de Richter no se utiliza es la magnitud de momento sísmico para determinar la magnitud, que es diferente que la intensidad. ¿Cuál es la magnitud y cuál es la intensidad? Muy bien, como explicaba ahorita, la magnitud es la cantidad de energía que se libera, eso se mide con dispositivos, con aparatos, con diferentes tecnologías. En cambio, la intensidad es cómo afecta ese sismo, ese movimiento telúrico, ese terremoto a la población. Es decir, un mismo sismo de una misma magnitud en dos sitios diferentes puede tener intensidades diferentes. Por ejemplo, por el tipo de suelo. Un ejemplo muy bueno es la zona de los Palos Grandes, Altamira, La Castellana, que muchas veces la gente dice que por debajo de esa zona hay una falla sísmica. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que el tipo de sustrato o de suelo es una serie de sedimentos, porque hace muchos años ocurrió lo mismo que en la tragedia de Vargas, que hubo deslizamientos, pero hacia esa zona. Entonces esos son sedimentos que hay de esa tragedia. Entonces ese tipo de suelo hace que se magnifique. De manera que la intensidad lo que dice es cómo afectó a la población, si lo percibieron o no, si hubo casas colapsadas, edificaciones colapsadas o no, si se rompieron ventanas, cayeron objetos, hubo fractura, todo eso. De hecho, por ejemplo, tú reseñabas ahorita en la introducción del programa un sismo de 2 punto tanto. De 2.8 Generalmente, en Carabobo. Esos sismos no son percibidos. De hecho, también es importante recordar que Venezuela es un país sísmico y que todos los días está temblando. Lo que pasa es que la mayoría de los sismos o de los terremotos que ocurren no son percibidos por la colectividad porque son por debajo de 3, 3.5, 2.8. Vamos a ir por parte porque son varias cosas. Pues ahí señalabas pues con el tema de la diferencia entre magnitud e intensidad. ¿Por qué si este tuvo una magnitud pues del momento sísmico elevada a 7.3 no causó tanta intensidad en la población en Venezuela? Se sintió, hubo algunos pues destrozos por allí, algunas paredes requebrajadas, pero en el pasado, inclusive aquí en Venezuela, recordamos el terremoto de Cariaco, recordamos el terremoto del año 1967 acá en Caracas, que tuvo una magnitud similar y causó pues grandes destrozos, inclusive pues hubo pérdidas de vidas humanas. Y recientemente tuvimos también en México un sismo pues mucho más pues elevado o cercano al de Venezuela y causó pérdidas humanas, graves destrozos también. En Venezuela, afortunadamente, gracias a Dios, pues Dios todavía nos está protegiendo. No ocurrió esto. ¿Por qué ocurre esto? Bien, para determinar la intensidad, eso que comentábamos ahorita, hay una gran cantidad de variables que influyen. Una, como acabo de decir, es el tipo de suelo, otro el tipo de construcción, y muy importante la profundidad del foco o de lo que se llama el hipocentro, no el epicentro, sino el hipocentro.
Mientras más profundo, va a haber más oportunidad de que esas ondas se disipen y cuando lleguen a la superficie sea menor. De hecho, como tú bien comentas, el terremoto de Caracas de 1967 y el terremoto de Cariaco fueron de una magnitud muy similar y ambos fueron destructores. El de Cariaco colapsó la escuela Valentín Valiente, la escuela Martínez Centeno. En el de Caracas colapsaron 4 edificaciones en la zona de Los Palos Grandes. Pero ¿cuál fue su particularidad? Que el foco fue muy profundo y por eso hubo oportunidad de que se disipara. Incluso fue sentido en Bogotá, en Colombia, en varios países del Caribe, como tú mencionabas. De manera que principalmente lo que hizo que este terremoto del pasado 21 de agosto en Yaguaraparo no fuera devastador es el hecho de su profundidad. Ahora, pues también comentabas ahorita lo que la gente cree y dice pues que hay una falla por la zona de Los Palos Grandes, pero también se habla de varias fallas en Venezuela. Estamos hablando precisamente donde hubo el sismo en esta oportunidad, la zona de Cariaco, se habla de la falla de Paria, y se habla también hacia el occidente de la falla de San Andrés, de San Sebastián, que viene por allí. Entonces, quisiéramos saber si eso es así, si estas fallas existen en Venezuela. Bien, Venezuela tiene un sistema de fallas geológicas. Recordemos que esas fallas son uniones entre placas, en este caso la placa del Caribe y la placa suramericana. Nosotros estamos justo sobre la unión y ese sistema de fallas viene desde Táchira y desde Zulia, se une en Carabobo y continúa y termina más allá de Trinidad y Tobago. Dentro de ese sistema de fallas podemos mencionar la falla del Pilar, la de Boconó, la de San Sebastián, la de Ocancón, principalmente esa, y hay otra que ahorita no recuerdo, pero principalmente son... O sea, tenemos cinco fallas aproximadamente. Okay. Pero es un sistema completo de fallas. O sea, eso no es que por debajo de mi casa pasa una línea y en Los Palos Grandes y ahí es que va a haber el sismo. ¿Okay? De hecho, como comentaba, el sistema de fallas es una cosa, pero el tipo de suelos va a ser crucial y evidentemente mi construcción, de hecho la gestión de riesgo debe ir hacia eso, cómo yo construyo, dónde yo construyo, para que me afecte lo menor posible. Y eso es lo que hacia el año 2005 la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA por sus siglas, hizo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas un estudio de microzonificación sísmica. De hecho, en Google tú puedes buscar estudio de microzonificación sísmica de Venezuela y te aparecen los mapas con los colores de la zona de Caracas, de cómo es esa amenaza sísmica en cada uno de los sitios de la región capital. Venezuela, pues sus organismos que se encargan de esto, Protección Civil, están preparados para esto en diferentes oportunidades y en diferentes momentos los hemos visto con campañas y pues dando algunas recomendaciones. Bien, hacia lo que fue la tragedia de Vargas, a raíz de la tragedia de Vargas se crearon una gran cantidad de entes, de organismos, como es el caso de la licenciatura en Administración de Desastres en la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, se creó la Ley de Riesgo Socionatural y Tecnológico, la del Ordenamiento Territorial, o sea, hubo una gran cantidad de mejoras. En los últimos años la protección civil, los cuerpos de bomberos se han venido capacitando, han venido creciendo, pero siempre es importante resaltar que la gestión del riesgo no es tarea principal de los bomberos y de la protección civil, es tarea principal de las alcaldías. Las alcaldías son los principales actores sociales, los segundos son las comunidades, que se deben empoderar de esa gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo, la alcaldía debe garantizar que las personas construyan en zonas adecuadas, de manera adecuada, siguiendo los ordenamientos y no con el caos que muchas veces hay en cuanto Es decir, que no estamos preparados desde el punto de vista de eso que tú señalas, pues las alcaldías cada quien va por su área. Debe haber además una política que debe estar orientada a, como a crear pues una línea que vaya en ese sentido. Nos vamos a hacer otra pausa acá en Reporte Estelar, pero al regreso seguimos conversando con Helio Pimentel. Él es sargento mayor de bomberos, además especialista en el área, y vamos a hablar de las recomendaciones, qué hacer o qué no hacer con un sismo o con un terremoto y además las diferencias entre cada uno de ellos. Ya venimos. Usted está viendo Reporte Estelar.
Seguimos con Reporte Estelar. Y seguimos acá en Reporte Estelar esta noche hablando sobre los sismos y especialmente pues las recomendaciones que se deben tomar en cada caso o en caso de que ocurra uno de ellos. Esta noche conversamos con Helio Pimentel, él es sargento mayor de bomberos de la Universidad Central de Venezuela y docente experto en seguridad industrial. ¿Hay diferencias entre sismo, temblor, terremoto? O sea, ¿son diferentes, son iguales? Excelente pregunta. De hecho, muchas personas creen y afirman, incluso geólogos, que un terremoto es a partir de cierta magnitud. Terra quiere decir tierra y moto, movimiento. De manera que terremoto es cualquier tipo de movimiento telúrico, sismo, temblor, terremoto, son sinónimos. No hay ningún tipo de diferencia entre ellos. O sea, son iguales. Puede uno decir sismo, puede decir temblor y puede decir terremoto y está bien utilizado. Sí, está bien utilizado. Lo que pasa es que generalmente asociamos a terremoto algo devastador, donde la intensidad fue alta. De hecho, conversábamos la diferencia entre magnitud e intensidad y no dijimos cuál es la escala que se utiliza para la intensidad. Ajá. La magnitud de momento sísmico para la magnitud. Ajá. Y para la intensidad se utiliza la escala de Mercalli, que evalúa una serie de afectaciones a la comunidad. De hecho, por eso es que Funvisis, luego de los terremotos, hace una encuesta y pregunta, ¿sentiste el sismo? Es importante que las personas que lo sintieron realmente se metan en la página web y llenen esa encuesta donde pregunta cosas como si se rompieron ventanas, si se cayeron objetos, para determinar realmente la intensidad en la escala de Mercalli. La intensidad en la escala de Mercalli. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que debe tener la población en caso de un sismo? Y a partir de cuándo, pues de qué intensidad se debe tomar algún tipo de prevención. Hay que bajar de los edificios en caso de que estemos en un apartamento, y si estás en casa, pues salir al patio. O sea, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú como experto en seguridad industrial y además como bombero, pues das a la población? Lo más importante es recordar que Venezuela es un país sísmico, de manera que el terremoto va a ocurrir en cualquier momento. De hecho, no se pueden predecir, que ese es otro de los mitos que muchas veces hay. Tampoco está relacionado con el calor. Algunas personas dicen que cuando hace calor va a temblar. No tiene ningún tipo de relación. Ningún tipo de relación. Pero ha hecho mucho calor últimamente. Bueno, pero es que si fuera por eso temblaría todos los días en Maracaibo. Todos los días en Maracaibo, ¿verdad? Sobre todo ahora. Pero fíjate entonces que desde ya, como somos un país sísmico, no tenemos que esperar que llegue el terremoto, sino que desde ya mismo tenemos que prepararnos. Y no critico el tema que siempre dicen de tener un maletín, un kit, de prepararse para eso, pero más importante que ese maletín y que ese kit es que desde ahorita mismo veamos cuál es la zona segura, porque al momento del terremoto me tengo que resguardar debajo de un mueble. De hecho, por ahí ha salido mucho un famoso triángulo de la vida. Ajá. Ese triángulo de la vida, no hay ningún tipo de organización, institución seria, científica que lo avale. Eso fue algo que nació como una cadena de correo de un tal Doug Cobb, que supuestamente, según él, perteneció a la Cruz Roja. La Cruz Roja Internacional desmintió que ese señor perteneciera a esa organización y ni el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ni la UNAM, ni la UNEMI de Chile, ni Funvisis, ninguna institución seria en tema de sismos avala el tema del Triángulo de la Vida. Sé que muchos colegas bomberos y de protección civil lo han estado recomendando. Yo prefiero ser cauteloso con eso y mantenerlo en eso, en que no hay ninguna institución seria, oficial, formal, científica que lo avale. De manera que tenemos que reconocer cuál es el sitio donde nos vamos a resguardar. ¿Cuál es el sitio donde nos debemos resguardar? Por ejemplo, si estamos en un apartamento, ¿hay que bajar? Bueno, en el momento del terremoto, del temblor, del sismo, del movimiento, hay que resguardarse. Ajá. Por eso ¿Dónde nos resguardamos? Debajo de una mesa, debajo de un pupitre, debajo de la mesita de la escuela, pero por eso es que digo que eso lo tienes que tener identificado desde ya, no vas a esperar el momento que llegue el terremoto, porque si la mesa es de vidrio, esa mesa no es la adecuada. Claro. De hecho, ¿por qué no hasta pensar, bueno, cuando vamos a comprar una mesa, ¿por qué no buscar una mesa que sea de madera, que sea de acero, que sea resistente? Pensar en prevención. Eso es cultura sísmica, Ajá, eso pensar es cultura. en prevención y en gestión del riesgo. Los baños siguen siendo buen sitio para resguardarse porque los baños tienen las paredes cercanas, hay tuberías, generalmente hay baldosas, entonces eso hace que como estructura sea más resistente. Ahora bien, tu pregunta, ¿desalojo o no desalojo? Eso va a depender de la intensidad, como tú muy bien decías. ¿Cuánto afectó? De hecho, en países como en Chile está temblando y la gente continúa sus operaciones como que no ha ocurrido nada. Y tiembla muy fuerte, además. A veces hasta muy fuerte, claro, ya sean otro tipo de construcciones.
Pero luego del sismo yo tengo que hacer una evaluación, aunque no seamos un ingeniero estructural, y si no hubo caída de objetos, si no hay paredes rotas, si no hay vidrios rotos, cosas por el estilo, podemos seguir nuestras operaciones normales. Si se cayeron objetos, se rompieron ventanas, vidrios, fracturas de paredes o peor aún, columnas, vigas y cosas por el estilo, definitivamente en ese caso sí hay que desalojar, cerrar la llave de gas, cortar el suministro eléctrico, todo eso. De hecho, el tema del gas es importantísimo mencionarlo porque muchas de las emergencias posteriores a los incendios, perdón, a los sismos, son precisamente incendios por fugas de gas, por cortocircuitos en el sistema eléctrico y cosas por el estilo. O sea, antes de bajar o salir de su vivienda debería cerrar la llave de eso. O sea, eso sería como un recordatorio, un protocolo, pero no, o sea, en ese momento, además de los nervios, pues mucha gente, entiendo, pues mi comadre estaba bañándose y ya saben cómo salió, pues al pasillo. Pero así como en las organizaciones hacen simulacros, nosotros en nuestras casas también podemos hacer simulacros con la familia y organizar, bueno, cuál va a ser el rol o cuál va a ser la responsabilidad de cada uno en caso de que estén allí. Tener esos pasos, practicarlos, de manera que cuando ocurra el evento, ya eso esté ensayado. Ahora, se producen muchas réplicas siempre después de un sismo. Pues, ¿cuánto tiempo se debería, es lo recomendable, estar fuera del hogar después que haya pasado la eventualidad? Y con esto, bueno, ya vamos cerrando, ¿no? Lamentablemente, todo lo que tenga que ver con sismos es azaroso, no hay nada predecible, ni en qué momento va a ocurrir el sismo, ni si va a haber lo que algunos llaman sismos secundarios o réplicas, ni en cuánto tiempo, ni qué magnitud, ni si va a ser mayor, porque si es mayor es otro sismo, que también eventualmente ha ocurrido, que ocurre un sismo de cierta magnitud y posteriormente seguido hay otro de mayor magnitud. Ahí simplemente será cuestión de, bueno, evaluar la edificación desde afuera y acatar las indicaciones que den las fuentes oficiales, seguir lo que indiquen los medios de comunicación, pero generalmente no hay una manera de predecir las réplicas de cuánto va a ser, ni de cuánto va a ser esa afectación, ni en cuánto tiempo. De hecho, eventualmente ha ocurrido que hay edificaciones que en el primer sismo quedan afectadas, pero no colapsan, y en las réplicas sí. Hay un caso famoso de una iglesia que le ocurrió eso. Bueno, muchísimas gracias, Helio Pimentel, docente universitario, también sargento mayor de los bomberos, por toda la explicación que has tenido con esto. Y además también es muy importante en el caso de un sismo, pues lo que tiene que ver con la información oficial que se tenga a través de los medios de comunicación, que los medios de comunicación puedan transmitir y además recoger inmediatamente, porque además, como dice la consigna de nuestra Constitución, la información tiene que ser oportuna y veraz. No, de nada hacemos con que la información salga 3, 4 horas después, cuando la información la necesitamos en el momento, sobre todo la información oficial, que es la que está buscando la gente y la que, bueno, están pues allí para suministrarle los medios de comunicación. Nos vamos a despedir por esta noche, como siempre agradeciendo su sintonía. Queden ahora en compañía de Noticias Globovisión.